Durante siglos, la existencia de Portugal como un reino independiente, al lado de una potencia mucho mayor como España, ha parecido, para muchos observadores posteriores, una anomalía histórica difícil de explicar, especialmente si se observa el mapa de la península ibérica, y se piensa en términos puramente territoriales, militares o demográficos, donde la lógica simple parecería indicar que un solo poder acabaría dominando todo el espacio. España y Portugal comparten una misma península, una historia profundamente entrelazada y un pasado común que se remonta a la época romana, cuando ambos territorios formaban parte del mismo mundo político, administrativo y cultural. Una realidad que continuó, con distintas transformaciones, durante la dominación visigoda y más tarde bajo el control musulmán, cuando gran parte de la península fue integrada en Al-Ándalus. Fue precisamente durante el largo proceso de la Reconquista, cuando comenzaron a definirse las identidades políticas que darían lugar a los reinos cristianos del norte. Un proceso lento, fragmentado y marcado por alianzas cambiantes, matrimonios dinásticos y conflictos internos, en el que la creación de Portugal no fue el resultado de una separación clara y planificada, sino de una acumulación de circunstancias históricas que acabaron cristalizando en un reino propio. Portugal surgió oficialmente en el siglo XII, como un condado que logró consolidar su autonomía frente al Reino de León, y desde entonces desarrolló una trayectoria política distinta, no necesariamente más fuerte en términos militares o demográficos, pero sí extraordinariamente coherente en su objetivo principal, que no era dominar la península, sino garantizar su supervivencia como entidad independiente frente a vecinos más poderosos. Mientras tanto, los reinos que acabarían formando España, especialmente Castilla y Aragón, siguieron caminos diferentes, expandiéndose hacia el sur durante la Reconquista, incorporando vastos territorios y poblaciones diversas, y construyendo una estructura de poder cada vez más compleja, hasta que en el siglo XV la unión dinástica entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón sentó las bases de una monarquía que pronto comenzaría a proyectarse más allá de la península. Desde una perspectiva posterior, especialmente tras la expansión imperial española en América y Asia, parecía casi inevitable que Portugal acabara siendo absorbido por una España mucho más rica, más poblada y con una capacidad militar incomparablemente mayor. Una idea que ha alimentado durante siglos la pregunta de por qué esa conquista nunca se consolidó de forma definitiva. Sin embargo, esta percepción parte de una simplificación peligrosa, porque asume que el poder siempre fluye de manera directa del tamaño o de la fuerza bruta, cuando en realidad la historia demuestra que los equilibrios políticos suelen depender de factores mucho más sutiles, como la estructura del poder, la legitimidad, la diplomacia y, sobre todo, la capacidad de un territorio para ser gobernado sin provocar una resistencia constante. Portugal, a pesar de su tamaño reducido, no fue nunca un espacio pasivo ni una pieza secundaria en el tablero europeo, sino un reino con una clara orientación atlántica, una élite política cohesionada y una temprana vocación marítima que le permitió proyectarse hacia África, Asia y América, en un momento en que el control del mar comenzaba a ser tan decisivo como el dominio de la tierra. Mientras Castilla miraba principalmente hacia el interior de la península y más tarde hacia América, Portugal construía una red comercial y naval que le otorgaba una autonomía estratégica difícil de neutralizar, creando intereses propios que no coincidían necesariamente con los de su vecino, incluso cuando ambos compartían enemigos, alianzas o tradiciones religiosas. Esta diferencia de orientación fue clave, porque significó que, aunque compartieran geografía, España y Portugal no competían exactamente por el mismo tipo de poder, y esa divergencia redujo durante siglos la urgencia de una conquista directa, sustituyéndola por una coexistencia tensa, marcada por acuerdos, rivalidades controladas, y un reconocimiento implícito de que absorber completamente al otro tendría un coste difícil de justificar. Así, antes incluso de que España se convirtiera en un imperio global, ya existía una realidad clara, aunque no siempre visible.
Portugal no era simplemente un territorio más pequeño esperando ser conquistado, sino un reino con una identidad política definida, una proyección internacional propia y una capacidad notable para sobrevivir en un entorno dominado por potencias mayores. Esta ilusión de que la conquista era inevitable se mantendría durante siglos, alimentada por momentos concretos en los que España pareció tener la oportunidad perfecta para imponerse. Pero como veremos en las siguientes partes, cada uno de esos momentos reveló una verdad incómoda, que el problema no era la falta de fuerza militar, sino la imposibilidad de transformar esa fuerza en un control duradero. En la próxima parte, nos detendremos en el momento en que España sí logró gobernar Portugal, no mediante una invasión directa, sino a través de una unión política que, en apariencia, cumplía el sueño de la península unificada, pero que en realidad contenía desde el inicio las semillas de su propio fracaso. El año 1580 suele aparecer en los libros de historia como el momento en que España finalmente consiguió lo que durante siglos había parecido imposible: el control de Portugal. Y a primera vista los hechos parecen confirmarlo. Porque tras una grave crisis sucesoria, la corona portuguesa pasó a manos de Felipe II de España, dando inicio a lo que se conocería como la Unión Ibérica. Sin embargo, lo que ocurrió entonces distó mucho de ser una conquista en el sentido clásico del término, porque Portugal no fue derrotado en una guerra total, ni ocupado por una administración extranjera impuesta por la fuerza, sino integrado en una unión dinástica que, al menos en teoría, respetaba su condición de reino separado, con sus propias leyes, instituciones y estructuras administrativas. La crisis que permitió esta unión comenzó en 1578, cuando el joven rey Sebastián I de Portugal murió sin heredero en la desastrosa expedición militar de Alcázar-Quibir, en el norte de África, un acontecimiento que dejó al reino en una situación de profunda debilidad política y demográfica, agravada por la muerte poco después de su sucesor, el cardenal Enrique, también sin descendencia. Ante la ausencia de un heredero claro, varios candidatos reclamaron el trono, pero Felipe II contaba con una ventaja decisiva, no solo por su parentesco con la Casa Real portuguesa a través de su madre, Isabel de Portugal, sino por su capacidad para combinar presión diplomática, influencia económica y una demostración calculada de fuerza militar, que le permitió imponerse sin necesidad de una guerra prolongada y devastadora. En 1581, Felipe II fue reconocido como rey de Portugal en las Cortes de Tomar, donde juró solemnemente respetar las leyes portuguesas, mantener la autonomía administrativa del reino y gobernar Portugal como una entidad separada dentro de una monarquía compuesta, una promesa que tranquilizó a buena parte de la nobleza y las élites portuguesas, al menos en el corto plazo. Desde fuera, la unión parecía un triunfo absoluto para España, porque por primera vez toda la península ibérica quedaba bajo un mismo soberano, y además, el imperio español incorporaba la vasta red colonial portuguesa, que se extendía por África, Brasil y Asia, reforzando la impresión de que la monarquía hispánica se había convertido en una potencia verdaderamente global, sin rival comparable. Pero en la práctica, esta unión se basaba en un equilibrio extremadamente delicado, porque Portugal no fue absorbido como una provincia más, sino administrado como un reino separado, con funcionarios portugueses, leyes propias y una clara conciencia de que su identidad política debía preservarse, incluso bajo un mismo monarca. Esta separación institucional significaba que el control de Madrid sobre Portugal era indirecto y dependía en gran medida de la lealtad de las élites locales, una lealtad que estaba condicionada por la percepción de que la unión ofrecía ventajas reales y no simplemente sacrificios impuestos desde fuera. Al mismo tiempo, la unión tuvo consecuencias inmediatas en el ámbito internacional, ya que los enemigos de España, especialmente Inglaterra y las Provincias Unidas, comenzaron a considerar automáticamente a Portugal como parte del mismo bloque, atacando sus colonias, rutas comerciales y puertos. A pesar de que Portugal no había participado activamente en esos conflictos antes de la unión,
De este modo, lo que para España representaba una ampliación estratégica de su poder, para Portugal significó una exposición directa a guerras que no había elegido y cuyos costes superaban con creces los beneficios percibidos, generando una tensión creciente entre la promesa inicial de respeto y la realidad de una política imperial que priorizaba los intereses de la monarquía en su conjunto. La Unión Ibérica, lejos de consolidar una integración profunda, creó una situación ambigua en la que Portugal estaba formalmente unido a España, pero emocional y políticamente cada vez más distante. Una dualidad que no se manifestó de inmediato en una rebelión abierta, pero que fue erosionando lentamente la base de la Unión. Así, lo que parecía la culminación natural de siglos de rivalidad, terminó revelándose como una solución provisional, sostenida más por la inercia del poder y la falta de alternativas claras que por una verdadera integración, preparando el terreno para una ruptura que, aunque aún lejana, se volvería cada vez más probable con el paso del tiempo. En la próxima parte, analizaremos por qué esta unión, que sobre el papel ofrecía enormes ventajas a España, terminó convirtiéndose en un problema estructural que debilitó a ambos reinos y abrió la puerta al colapso del control español sobre Portugal. Con el paso de los años, se hizo cada vez más evidente que la Unión Ibérica no había creado un imperio unificado, sino algo mucho más frágil y contradictorio. Una estructura en la que dos reinos coexistían bajo un mismo soberano, pero seguían moviéndose según lógicas distintas, persiguiendo intereses que no siempre coincidían y respondiendo a presiones externas de forma desigual. Portugal conservó sus propias instituciones, su sistema jurídico, su administración colonial y, sobre todo, su red comercial global, una red que llevaba décadas funcionando de manera relativamente autónoma y que estaba profundamente orientada hacia el Atlántico, África y Asia, en contraste con el modelo español, cada vez más centrado en América y en los conflictos europeos. Esta diferencia estructural significaba que, aunque Felipe II y sus sucesores fueran formalmente reyes de Portugal, el control real sobre las decisiones estratégicas del reino era limitado, porque cualquier intento de intervenir de manera directa en la gestión portuguesa debía pasar por un delicado equilibrio de concesiones, negociaciones y respeto a privilegios que no existían en otros territorios de la monarquía. A nivel colonial, la situación se volvió especialmente compleja, ya que las posesiones portuguesas, desde Brasil hasta Goa, Macao, o las factorías africanas, quedaron automáticamente integradas en el sistema de enemigos de España, convirtiéndose en objetivos prioritarios para ingleses y holandeses, que aprovecharon esta vulnerabilidad para atacar rutas comerciales, ocupar enclaves estratégicos y debilitar progresivamente la posición portuguesa en ultramar. Desde la perspectiva de Madrid, estas pérdidas eran un efecto colateral asumible dentro de una guerra global contra potencias rivales, pero para las élites portuguesas representaban un desastre económico y estratégico, porque su prosperidad dependía directamente del comercio marítimo y de la estabilidad de sus colonias, ahora comprometidas por conflictos que no habían decidido iniciar. Esta asimetría en los costes de la Unión alimentó un creciente descontento entre la nobleza, los comerciantes y los administradores portugueses, que comenzaron a percibir la presencia española no como una garantía de estabilidad, sino como una carga que arrastraba al reino a una dinámica de guerras interminables, bloqueos comerciales y pérdida de influencia internacional. Al mismo tiempo, la corte española tendía a subestimar este malestar, convencida de que la autoridad del monarca y la inercia del sistema serían suficientes para mantener el control, sin comprender del todo que Portugal no se estaba integrando gradualmente en una estructura común, sino resistiendo de forma silenciosa dentro de ella, preservando su identidad política a la espera de una oportunidad favorable. La distancia física y administrativa también jugó un papel clave, porque gobernar Portugal desde Madrid implicaba una mediación constante a través de virreyes y consejos, lo que diluía la capacidad de respuesta ante crisis locales y reforzaba la sensación de que las decisiones importantes se tomaban lejos de la realidad portuguesa,
sin una comprensión plena de sus necesidades específicas. De este modo, la Unión Ibérica funcionó durante décadas no como una integración real, sino como una superposición de imperios, en la que el poder español se apoyaba más en la legalidad dinástica que en un control efectivo del territorio y de sus recursos. Una situación estable solo mientras las circunstancias externas no pusieran a prueba sus límites. Cuando esas circunstancias cambiaron, especialmente con el agravamiento de los conflictos europeos y el desgaste financiero de la monarquía hispánica, las fisuras de este sistema comenzaron a hacerse visibles, demostrando que el problema no era la falta de fuerza militar para someter a Portugal, sino la imposibilidad de gobernarlo como una parte orgánica de un imperio diseñado según otras prioridades. Así, Portugal se convirtió en un imperio dentro de otro imperio, formalmente subordinado, pero funcionalmente distinto, una anomalía política que podía sostenerse en tiempos de estabilidad relativa, pero que estaba destinada a colapsar en cuanto el equilibrio se rompiera. En la próxima parte, veremos cómo ese equilibrio finalmente se quebró, y por qué el año 1640 no fue un accidente histórico, sino el resultado lógico de décadas de tensiones acumuladas que hicieron inevitable la ruptura entre España y Portugal. El año 1640 no llegó como una sorpresa repentina ni como el resultado de una conspiración aislada, sino como el desenlace lógico de un proceso largo y acumulativo, en el que la Unión Ibérica fue perdiendo, poco a poco, la capacidad de justificarse ante quienes debían sostenerla desde dentro, especialmente en Portugal, donde la sensación de estar pagando un precio excesivo por una unión que ofrecía cada vez menos beneficios se había vuelto generalizada. Durante las décadas previas, la monarquía hispánica había entrado en una fase de agotamiento evidente, marcada por guerras simultáneas en múltiples frentes, una presión fiscal creciente y una dependencia cada vez mayor de recursos que ya no llegaban con la regularidad ni la abundancia de otros tiempos. Una situación que obligó a la Corte de Madrid a exigir mayores contribuciones a todos los territorios bajo su control, incluidos aquellos que, como Portugal, habían aceptado la unión bajo la promesa de conservar una amplia autonomía. La llegada al poder del conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV, intensificó esta dinámica, ya que su proyecto político buscaba reforzar la cohesión del imperio mediante una mayor centralización y un reparto más equitativo de las cargas militares y financieras, una idea que desde la perspectiva de Madrid parecía necesaria para la supervivencia del sistema, pero que en Portugal fue percibida como una ruptura directa de los acuerdos que habían hecho posible la unión en primer lugar. Las propuestas de Olivares implicaban que Portugal debía aportar hombres, dinero y recursos para sostener guerras que se libraban principalmente en beneficio de otros territorios de la monarquía, especialmente en el marco de la Guerra de los 30 años y de los conflictos con Francia y las Provincias Unidas, lo que profundizó la sensación de que el reino estaba siendo tratado no como un socio, sino como una reserva estratégica al servicio de intereses ajenos. Al mismo tiempo, el debilitamiento del control español en el ámbito internacional ofreció a Portugal una oportunidad que no había existido en décadas anteriores, porque los enemigos de España, conscientes de su sobrecarga militar y financiera, comenzaron a ver con buenos ojos cualquier movimiento que pudiera fragmentar aún más el poder de la monarquía hispánica, creando un contexto favorable para una ruptura que hasta entonces había sido impensable. En este clima de tensión creciente, la nobleza portuguesa, apoyada por sectores urbanos y por una parte significativa de la administración local, empezó a organizarse en torno a la idea de restaurar la independencia, no como un acto de rebelión improvisada, sino como una reivindicación de un orden político que consideraban legítimo y que había sido erosionado progresivamente desde Madrid. El 1 de diciembre de 1640, un grupo de conspiradores tomó el control del Palacio Real de Lisboa, arrestó a los representantes de la autoridad española y proclamó rey a João, duque de Braganza, quien ascendió al trono como Juan IV de Portugal, un acto que simbolizaba no solo la ruptura con la monarquía española, sino el retorno de una dinastía nacional capaz de encarnar la continuidad del reino.
La reacción de España fue inmediata en el plano político, pero limitada en el militar, porque en ese momento la monarquía se encontraba comprometida en demasiados frentes como para lanzar una ofensiva decisiva contra Portugal, una circunstancia que permitió a los rebeldes consolidar su posición y transformar lo que había comenzado como un golpe cuidadosamente planificado en una guerra de restauración prolongada. Durante los años siguientes, el conflicto entre España y Portugal se desarrolló como una guerra de desgaste, marcada por enfrentamientos fronterizos, maniobras diplomáticas y una creciente intervención de potencias extranjeras, especialmente Inglaterra y Francia, interesadas en debilitar a España y en garantizar que Portugal no volviera a quedar bajo su control. A diferencia de otros levantamientos dentro de la monarquía hispánica, como la revuelta catalana del mismo año, la causa portuguesa logró mantenerse cohesionada en torno a un objetivo claro y compartido: la recuperación de la independencia, una claridad estratégica que contrastaba con la dispersión de prioridades que afectaba a la Corte de Madrid. Así, la ruptura de 1640 no fue el resultado de un error puntual ni de una traición aislada, sino la consecuencia directa de una unión que había funcionado mientras las circunstancias externas eran favorables, pero que se volvió insostenible cuando el equilibrio de poder se rompió y las exigencias del imperio comenzaron a superar la capacidad de sus territorios para soportarlas. En la próxima parte, analizaremos por qué, incluso después de esta ruptura, España siguió intentando recuperar el control sobre Portugal, y por qué esos intentos, lejos de restaurar la unión, terminaron confirmando que la conquista definitiva ya no era posible. La proclamación de la independencia portuguesa en 1640 no puso fin de inmediato a la ambición española de recuperar el control sobre el reino vecino, porque para la monarquía hispánica, la pérdida de Portugal no era solo una cuestión territorial, sino un golpe profundo a la idea misma de unidad peninsular y a la imagen de continuidad imperial que había tratado de sostener durante décadas. Durante casi 30 años, hasta el reconocimiento oficial de la independencia portuguesa en 1668, España mantuvo una guerra intermitente en la frontera occidental, un conflicto prolongado y costoso que se desarrolló lejos de las grandes batallas decisivas y que estuvo marcado por escaramuzas, asedios limitados y una constante presión sobre recursos que la monarquía ya no podía movilizar con la misma eficacia que en el pasado. En ese periodo, España seguía comprometida en múltiples frentes simultáneos, luchando contra Francia, enfrentando tensiones internas y tratando de sostener un imperio que comenzaba a mostrar signos evidentes de agotamiento financiero y demográfico, lo que reducía de manera drástica su capacidad para concentrar fuerzas suficientes como para imponer una victoria rápida y definitiva sobre Portugal. Portugal, por su parte, comprendió desde el inicio que su supervivencia no dependía de derrotar a España en una gran confrontación directa, sino de resistir el tiempo suficiente para que el equilibrio internacional jugara a su favor. Una estrategia que combinó la defensa del territorio, la diplomacia activa y el fortalecimiento de alianzas clave, especialmente con Inglaterra. La geografía desempeñó un papel decisivo en este equilibrio, porque el territorio portugués, lejos de ser un espacio fácil de dominar, ofrecía condiciones favorables a la defensa, con regiones montañosas, rutas limitadas y una frontera extensa pero difícil de controlar, lo que obligaba a las fuerzas españolas a dispersarse y a operar en condiciones poco favorables para una guerra de conquista prolongada. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVII, los enfrentamientos fronterizos demostraron una y otra vez que el coste de intentar someter Portugal superaba con creces los beneficios potenciales, especialmente en un contexto en el que España necesitaba concentrar sus esfuerzos en preservar otros territorios más estratégicos dentro de su imperio. Con el paso del tiempo, la guerra se transformó más en una cuestión de desgaste que de ambición real, y cada nuevo intento español de recuperar la iniciativa terminaba confirmando una verdad incómoda: que el control de Portugal solo era posible mediante un esfuerzo constante que la monarquía ya no estaba en condiciones de sostener sin comprometer su estabilidad general. Finalmente, en 1668,
España reconoció oficialmente la independencia de Portugal mediante el Tratado de Lisboa, aceptando una realidad que había quedado clara sobre el terreno desde hacía años, que la restauración de la Unión era inviable y que insistir en ella solo prolongaría un conflicto sin perspectivas de éxito. Sin embargo, este reconocimiento no significó el final definitivo de las tensiones entre ambos reinos, porque la rivalidad histórica, los intereses coloniales y la competencia por la influencia atlántica continuaron alimentando conflictos indirectos en décadas posteriores, especialmente fuera de la península, donde España y Portugal siguieron cruzando sus ambiciones en territorios de ultramar. En el siglo XVIII, estas tensiones reaparecieron en forma de conflictos coloniales y episodios militares puntuales, como la participación española en la invasión de Portugal durante la Guerra de los 7 Años, en 1762. Una nueva demostración de que, incluso cuando España intentaba recuperar la iniciativa, la conquista del territorio portugués seguía resultando costosa, compleja y, en última instancia, insostenible. Estos episodios posteriores no hicieron sino reforzar una lección que ya se había aprendido en el siglo XVII, que Portugal no podía ser dominado de manera estable por España, sin alterar profundamente el equilibrio interno de la monarquía, un precio que ningún gobierno español estaba dispuesto o era capaz de pagar. En la próxima y última parte, reuniremos todas estas piezas para entender por qué, a lo largo de los siglos, España nunca logró conquistar definitivamente Portugal, y por qué esa imposibilidad dice tanto sobre los límites del poder imperial, como sobre la capacidad de un reino más pequeño para preservar su independencia frente a un vecino mucho más poderoso. Si se observa la historia de las relaciones entre España y Portugal en su conjunto, queda claro que el fracaso español no puede explicarse por una sola batalla perdida, una mala decisión política o un momento concreto de debilidad, sino por una combinación profunda de factores estructurales que, a lo largo de los siglos, hicieron que la conquista definitiva de Portugal fuera siempre posible en teoría, pero casi imposible en la práctica. El primero de estos factores fue la geografía, porque aunque Portugal parece un territorio pequeño y accesible cuando se mira un mapa, su realidad física ofrecía enormes ventajas defensivas, con una red limitada de accesos desde el este, regiones montañosas, ríos estratégicos y una capacidad constante para dificultar el avance de ejércitos invasores, obligándolos a operar lejos de sus bases y en condiciones desfavorables durante largos periodos. A esta geografía se sumaba una orientación estratégica claramente distinta, ya que mientras España construyó su poder mirando hacia el interior de la península y, más tarde, hacia América y Europa continental, Portugal desarrolló desde muy temprano una vocación atlántica que le permitió proyectar su influencia por mar, mantener rutas comerciales propias y reducir su dependencia del control territorial terrestre. Una diferencia que limitó enormemente la capacidad española de ejercer un dominio efectivo y duradero. Otro elemento decisivo fue la diplomacia, porque Portugal supo integrarse en el sistema de equilibrios europeos de manera pragmática, manteniendo alianzas estratégicas, especialmente con Inglaterra, que actuaron como un factor disuasorio constante frente a cualquier intento serio de conquista, convirtiendo cada agresión española en un problema internacional más amplio y costoso de lo que parecía inicialmente. La estructura política portuguesa también desempeñó un papel clave, porque a diferencia de otros territorios incorporados a la monarquía hispánica, Portugal conservó durante siglos una élite cohesionada, una administración propia y una fuerte conciencia de continuidad histórica, lo que permitió que incluso durante la Unión Ibérica existiera una base sólida sobre la cual reconstruir el Estado, una vez que las circunstancias lo permitieron. A todo esto se sumó el desgaste progresivo del poder español, un imperio que alcanzó dimensiones extraordinarias en el siglo XVI, pero que precisamente por su tamaño y complejidad, se vio obligado a dispersar recursos, hombres y atención en múltiples frentes, reduciendo su capacidad para concentrar esfuerzos decisivos en la península, sin poner en riesgo otras áreas consideradas prioritarias.
España nunca careció de fuerza militar suficiente para invadir Portugal, pero sí careció de la capacidad política, económica y estratégica para mantener una ocupación prolongada, sin provocar un coste desproporcionado. Una realidad que se hizo evidente tanto durante la Unión Ibérica como en los intentos posteriores de restaurar el control por la fuerza. En última instancia, el error fundamental fue asumir que la superioridad bastaba, que el tamaño, la historia y la potencia imperial garantizarían la integración automática de un reino más pequeño, cuando en realidad, la experiencia portuguesa demostró que la resistencia no siempre se expresa en grandes batallas, sino en la persistencia, en la espera y en la capacidad de sobrevivir hasta que el equilibrio de poder cambia. Portugal no sobrevivió a España porque fuera más fuerte, sino porque fue más coherente en sus objetivos, más paciente en su estrategia y más consciente de sus límites, mientras que España, atrapada en una lógica imperial de alcance global, nunca pudo permitirse concentrarse lo suficiente en un solo objetivo sin comprometer todo lo demás. Así, la historia de por qué España nunca logró conquistar definitivamente Portugal no es la historia de una derrota clara, sino la de una imposibilidad estructural, la prueba de que incluso los imperios más poderosos encuentran fronteras que no están marcadas por murallas o ejércitos, sino por la suma de geografía, diplomacia, identidad y tiempo. Si esta historia te ha acompañado hasta aquí, te invitamos a dejar un comentario y a suscribirte al canal, porque este espacio existe para quienes prefieren entender el pasado sin prisas, con profundidad y respeto, reconociendo que las grandes preguntas históricas rara vez tienen respuestas simples. España y Portugal compartieron una península, una historia y siglos de conflictos, pero nunca compartieron un mismo destino político, y esa diferencia, sostenida a lo largo del tiempo, es la razón última por la que la conquista definitiva nunca ocurrió.